vieron en el posaborto. Esas las agregué ahora. Bien. Bueno, algunos conceptos generales, por eso digo, porque hablo de algunos conceptos generales, como que le doy como un contexto. Digamos, a las emergencias obstétricas hay que darle el contexto de la mortalidad materna. Ustedes saben que ninguna mujer debería jamás morirse por ser la depositaria biológica de la maternidad. O sea, la maternidad está destinada a ser un evento por lo pronto feliz y saludable, ¿no? Es parte de la fisiología, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que las mujeres tienen más riesgo de enfermar y morir entre los 15 y 49 años por eventos reproductivos que por cualquier otra causa, ¿sí? O sea, por eso decimos que es una patología ligada al género que debe ser vista desde como diríamos, las vulnerabilidades que tienen las mujeres, máxima teniendo en cuenta el lugar que ocupan en la sociedad, ¿no? Pero además la muerte de una mujer en situación de embarazo, parto, puerperio, que esa es la definición, eso igual lo hablamos cuando hablamos de Fátima, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Digo, entonces que trasciende lo familiar, o sea, para cualquier familia es una catástrofe, pero también impacta a la sociedad, ¿sí? Sin embargo, en la Argentina la mortalidad materna está estancada hace años y no cumplimos con los objetivos del milenio. ¿Se acuerdan que era reducir para el año 2015 la mortalidad materna en un 75%? Bueno, nosotros la redujimos en menos del 50%, ¿sí? O sea, sigue estando la mortalidad materna entre 30 y 50 muertes de mujeres por 10.000 nacimientos. O sea, la meta que nos habíamos comprometido a cumplir era de 13 por 10.000 nacimientos. Perdón, por 100.000. ¿Sí? Entonces, digamos que estamos, que no hemos cumplido con los objetivos del milenio y la tenemos estancada. Además es un serio problema de salud pública, porque la pérdida es dramática y evitable en la mayoría de los casos, ¿sí? Y estas muertes en nuestro país, la mayoría ocurren en las maternidades. ¿Por qué? Porque en la Argentina nosotros tenemos 98% de mujeres con más de 5 controles de embarazo y los partos en el 99% ocurren en las maternidades. Entonces, las muertes ocurren en las maternidades. Entonces, ¿qué pasa con el equipo de salud? No está preparado y eso fue uno de los diagnósticos que se hicieron. Les diría que a principios de los años 2000 venimos a descubrir los argentinos que teníamos 99% de partos institucionales, o sea, meta cumplida, para evitar la mortalidad materna, y sin embargo, y la meta estaba cumplida hacía muchísimos años, sin embargo, seguíamos teniendo una alta mortalidad materna. La primera causa era los embarazos terminados en aborto, o sea, el aborto terminado en condiciones de riesgo, y la segunda causa era la hemorragia posparto. Hoy, la primera causa es la hemorragia posparto. Hemos superado las muertes por aborto, ya no se mueren tanto las mujeres por aborto. ¿Fue por algo que hicimos nosotros? No, fue por la existencia del misoprostol. O sea, la ley llegó tarde, pero llegó para quedarse y está muy bien. Llegó para respetar los derechos de las mujeres, pero ya no para evitar las muertes maternas, porque las muertes maternas ya hacía como 4 años que la primera causa no era el aborto en condiciones de riesgo, sino la hemorragia posparto. Estamos hablando de muerte, chicos, ¿eh? De muerte de mujeres jóvenes con un evento reproductivo. Bueno, acá ya hablé de ya no voy a repetir lo que dice acá, y bueno, y lo que entendieron los decisores en salud es que había que mejorar lo que pasaba en las maternidades, o sea que había que entrenar a los equipos para la emergencia obstétrica. Hoy los equipos están entrenados, ¿sí? Pero en ese momento, en los años 2000 más o menos, cuando se hizo este diagnóstico, no. ¿Cuáles son las patologías que vamos a ver? La hemorragia posparto, la hipertensión en el embarazo, o sea, la emergencia hipertensiva, que en esta clase no la vamos a ver, en esta clase vamos a ver solamente
un poco de sepsis para saber cómo enfocarla y no perderse la hora de oro, y vamos a ver la hemorragia posparto con algunos, que vamos a dejar algunos detalles, no lo vamos a dar en profundidad porque en profundidad lo va a dar la doctora Bisutti. Dentro de la hemorragia posparto, ¿cómo la definiríamos? Es el sangrado posparto que excede los 500 mililitros de sangre dentro de las 24 horas posparto, ¿sí? La hemorragia posparto es severa cuando excede los 500 mililitros. Pero sepan que todas las cesáreas exceden los 1000 mililitros, perdón, todas las cesáreas exceden los 1000 mililitros de sangre. Ahí ya tenemos una situación de gravedad en una situación que está naturalizada como la cesárea. Te hago una cesárea, está todo bien. No, te hago una cesárea, está todo bien. No, ya hoy dijimos, la cesárea tiene a largo plazo acretismo placentario y a corto plazo tiene hemorragia y posparto y es la primera causa también de sepsis puerperal. Entonces, ¿te hago una cesárea así como así? No. Te hago una cesárea si necesito hacértela. Esa es la idea. Bien, cuando independientemente de este factor, que es los 500 mililitros de sangre, la pérdida produce compromiso hemodinámico. ¿Y eso por qué? Porque un 25% de las mujeres de Argentina llegan a la situación del parto estando anémicas. Entonces ahí también tenemos otro problema, ¿sí? Fíjense, acá está, la mitad de las mujeres que tienen un parto por vía vaginal pierden 500 mililitros más. El 50% está en riesgo de chocarse durante el parto. Y las que sufren una cesárea pierden 1000 mililitros o más. Todas las instituciones que atienden parto deberían estar preparadas. ¿Cómo deberían estar preparadas? Bien. Ahora lo vamos a ver, porque ahí está lo que nosotros llamamos CONE, que eso se estableció en el momento que hicieron este diagnóstico de situación. Se están muriendo las mujeres en situación de embarazo, parto, puerperio. Primer diagnóstico. Segundo, ¿dónde se están muriendo? ¿Se mueren en sus casas? ¿Qué pasa? No, no se mueren en sus casas, se mueren en las maternidades, ¿sí? Y después de eso se estableció cuáles eran las condiciones mínimas que debía cumplir cualquier servicio que hiciera partos para poder atender partos, porque cualquier covacha se hacían partos, ¿eh? Y entonces ahí estábamos en problemas. Bueno, vamos a la hemorragia posparto. Entonces es difícil estimar la magnitud de la pérdida. Uno de los problemas que tiene esto, y era uno de los trabajos prácticos que daba la doctora Bisutti, que también estaría bueno que lo demos, que era darles algunos tips prácticos para aprender a estimar la magnitud de la pérdida cuando ustedes están en el terreno. ¿Sí? O sea, ¿cómo me doy cuenta que esa mujer está perdiendo más de 500 mililitros? Cuando yo di lo de aborto, les dije cómo hacer para determinar que estábamos ante un shock hipovolémico. Pero por ahí, antes de estar en el shock, darse cuenta que está perdiendo mucho. Bueno, ¿se acuerdan? Bueno, igual lo vamos a repetir en la diapo cuando lleguemos a esa diapo, ¿no? Pero ¿cómo estimar la magnitud de la pérdida? La estimación en principio es visual, es muy imprecisa. Y en general es la mitad de lo que en realidad perdió esa mujer. ¿Por qué? Porque la pérdida está mezclada con líquido amniótico y orina y se dispersa en el piso, la cama, los apósitos, los baldes, todo, ¿sí? Bueno, y acá está lo que les dije antes. Otra de las cosas a tener en cuenta, que en Argentina la frecuencia de anemia en el embarazo llega al 35%, o sea que llegan al parto con poco changüí para tener la pérdida de sangre que tiene un parto normal. Imagínense, acá tiene una compañera que tuvo mellizo, imagínense la pérdida que tiene una mujer que tiene un parto gemelar por vía vaginal, ¿no? Y por vía de cesárea ni hablar. Fíjense, estos son algunos cuadros para imaginarse visualmente la magnitud de la pérdida. Esta es una toalla sanitaria y cuando está impregnada, no del todo, pero está abundantemente impregnada, más o menos tiene unos 30 mililitros de sangre. Ahora, cuando está impregnada por completo, estas son una de las cosas que ustedes pueden dar como signo de alarma
En el caso, por ejemplo, de un aborto con misoprostol. En el caso de un aborto con misoprostol, para darle un signo de alarma, ustedes le dicen, si ustedes saturan 4 toallas sanitarias en 1 hora, sí o sí tienen que consultar. ¿Sí? ¿Cuál sería el caso? Esta es la toalla sanitaria impregnada, se cambian 4 de estas en 1 hora, pues vayan urgente a consultar porque es mucha la pérdida que están teniendo. Esta, por ejemplo, esta ya es una compresita, esto es de una cesárea, ¿sí? Esto tiene alrededor de 60 mililitros, puede ser de una cesárea o puede ser de una episiotomía. Estos pads que existen acá, estos pads se ponen en el 100% de las mujeres que vienen pospartos, es un pad que se le pone a la cama. Tiene un nylon abajo y un grosor de 1 centímetro aproximadamente, con algo que es absorbente, que no es algodón exactamente, sino es una fibra absorbente, y por encima una fibra que no deja que lo otro se disperse. En este caso, fíjense, cuando supera el pad y pasa, ¿sí? Y pasa a lo que tiene en la cama para que no manche el colchón, son alrededor de 250 mililitros. Esto es una compresa grande y esto sería en una cesárea. Y acá tenemos cuando se mancha el piso. Esto es cuando se mancha la cama, fíjense que este es un simulador, y esto es cuando además de la cama cae al piso. Y otra de las cosas es cuando uno puede ponerle una riñonera debajo de los glúteos, o se le puede acercar a la vulva y aplicarse contra los glúteos una riñonera. Cuando está llena la riñonera estamos viendo que tenemos 500 mililitros. Esto es sumamente impreciso, pero esto es como para dar una idea de cuáles son las cosas que nosotros vemos en la práctica y que nos tienen que despertar las alarmas. Pero bueno, vuelvo a decir que son muy imprecisas. Bueno, acá tenemos lo que se llaman las CONE, condiciones obstétricas y neonatales esenciales, que fue lo que determinó el Ministerio de Salud de la Nación cuando vimos que se hacía parto en cualquier lado y que en muchos lugares las muertes maternas, muchas maternidades, las muertes maternas ocurrían en maternidades donde no había sangre segura, donde no había anestesista de activa, donde no había obstetra de activa, ¿sí? Entonces, estas son las condiciones que tiene que reunir cualquier clínica o sanatorio o hospital para decir en este lugar se pueden hacer partos. Son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales y sí las preguntamos en el examen. Tienen que tener función quirúrgica y procedimientos obstétricos. Tiene que ser un lugar donde se pueda realizar cesárea de urgencia. Reparación de desgarros vaginales altos, cervicales y roturas uterinas. Un lugar donde se pueda realizar histerectomía, operar un ectópico, realizar un forceps, realizar un vacuum, realizar una extracción manual de placenta y un legrado por aborto incompleto. En este caso ya no hablamos más de legrado, sino que hablamos de aplicación manual uterina, porque el legrado debía ser erradicado de las prácticas ginecológicas, porque es más doloroso, requiere anestesia general y deja secuelas y es más posible de perforar con un legrado que con una aspirada. Después tenemos que tener función anestésica general y regional. Tenemos que tener posibilidad de hacer transfusiones de sangre segura. No necesariamente tiene que estar ahí, pero tienen que formar parte de una red en donde en menos de 1 hora tengan la transfusión lista para aplicársela a la paciente. ¿Sí? Nosotros acá en la zona del Alto Valle tenemos una red, hay una red de medicina transfusional, que entonces si sucede por ejemplo, un acretismo placentario que no tiene la cantidad de unidades de sangre necesaria, se puede recurrir incluso hasta General Roca, porque hay una red de medicina transfusional que se comparten las unidades de sangre y todo lo demás. Yo no sé exactamente cuáles son los hospitales involucrados, no conozco bien la red, pero sé que hasta General Roca nos puede traer sangre si la necesitamos y nosotros a ellos. La sangre segura se debe poder determinar grupo factor y todas las pruebas cruzadas y contar
con un banco de sangre o con una reserva renovable de sangre permanentemente, ¿sí? Después se debe contar con los tratamientos médicos para resolver el shock, la sepsis y la eclampsia, la asistencia neonatal inmediata, recepción, reanimación cardiovascular vascular y control térmico para trasladar al recién nacido. O sea, ¿por qué esto? Porque vos decís, bueno, no tenés una neonatología de alta complejidad, no importa, pero tenés que poder recibirlo, compensarlo y trasladarlo al recién nacido, ¿sí? La evaluación del riesgo materno, ¿sí? Con los listados de factores de riesgo obstétricos y neonatales para derivar a alta complejidad cuando sea necesario antes del nacimiento, ¿sí? Y por supuesto, transporte oportuno al nivel de referencia, o sea, teléfono, radio y vehículo permanente. O sea, esto, después podemos hablar de eso en algún momento, cuando hablemos de, por ejemplo, violencia obstétrica y todo lo demás, que por ahí podemos encarar un poquito el tema de que está de moda ahora del parto en domicilio y todas esas cuestiones. Podemos hablar de esto, ¿no? Un domicilio no cumple las CONE, o sea, esto lo sabemos, pero puede haber una persona avesada al lado, pero tiene que tener un vehículo permanente para un traslado de urgencia al hospital. Si no, no es seguro el parto en domicilio. Y no estoy medicalizando el parto, creo que no es seguro. Bien. ¿Cómo se previene la hemorragia posparto? La hemorragia posparto se previene con dos cosas que están ampliamente difundidas y están basadas en evidencia. Y esto es muy importante y sí es pregunta de examen. La ligadura oportuna del cordón y el manejo activo del tercer periodo del parto. Esas son las dos cosas que previenen la hemorragia posparto. La ligadura de cordón debe hacerse entre 1 a 3 minutos de la aparición de la cabeza fetal o cuando deja de latir el cordón. ¿Cuáles son las únicas indicaciones en las que no debe hacerse la ligadura oportuna del cordón? Es cuando el niño tiene una circular ajustada de cordón, que entonces tendremos que rebatir la circular por encima de la cabeza o directamente cortarla, ¿sí? Cortar el cordón cuando está ajustado contra el cuello del recién nacido, se va a ahorcar, se pone las pinzas y se corta ahí mismo, Cuando tenemos una depresión neonatal severa, que entonces necesitamos urgentemente llevar ese niño a neonatología para su reanimación, o sea, necesita el neonatólogo llevárselo inmediatamente para intubarlo, reanimarlo y ponerle bicarbonato, ¿sí? Y cuando la madre es RH negativa y está sensibilizada, ahí tampoco esperamos, lo cortamos inmediatamente, ¿sí? Esas serían las... Y después lo que se llama manejo activo del tercer periodo del parto, que también está basado en fuertes evidencias, y es la administración de uterotónicos post ligadura del cordón. En realidad, acá hay como una discordancia. Algunos dicen que la administración de uterotónicos no debe hacerse post ligadura del cordón, sino que debe hacerse ante la aparición del hombro fetal, ¿sí? Cuando aparece el hombro, ya el feto se escatima, es como dicen, nosotros en nuestra época decía, se escatima, se roba el feto. ¿Por qué? Porque lo difícil es que salga la cabeza. Una vez que sale la cabeza, el feto sale inmediatamente todo, porque ya no hay nada que lo frene. Sale el hombro anterior, y cuando sale el hombro anterior, algunos proponen que sería mejor, formando parte del manejo activo, hacerle ahí el uterotónico. ¿Qué se le hace? 10 unidades internacionales intramusculares de oxitocina. Y eso ayuda al rápido desprendimiento de la placenta y a la rápida retracción uterina. Además, se hace la oxitocina y se hace lo que se llama la tracción sostenida del cordón. No tirar, pero una tracción ligera y sostenida, no se deja que vuelva, sino se sostiene y se la deja que vaya desprendiéndola. Siempre que se hace esa maniobra, se hace con la contratracción del útero, ¿sí? Contratracción del útero, que se hace? Se empuja el útero hacia arriba, ¿sí? Se empuja el útero hacia arriba y se tracciona del cordón. Y luego la realización del masaje uterino post-alumbramiento, ¿sí?
Yo puse la que corresponde, sí, puse la que correspondía. Bien. Con respecto al manejo activo, tenemos una reducción del 60% de la pérdida de sangre y disminución de la anemia posparto y una fuerte reducción de transfusiones. Además, se usan una menor cantidad de drogas uterotónicas terapéuticas, porque tenemos, bueno, este útero está blandito, le vamos a poner ergonovina, por ejemplo, en el puerperio para que se mantenga más retraído, porque es una gran multípora y sangró mucho, porque fue un embarazo gemelar y sangró mucho, el útero está muy grande, entonces necesitamos mantenerlo retraído para disminuir la hemorragia. Bueno, se usa menor cantidad de estas cuando usamos el manejo activo. Estos serían los beneficios del manejo activo. Un poco decir cuáles son las drogas uterotónicas, por si no las conocen: la oxitocina, la ergonovina, la sintometrina, que es un medicamento que no existe en la Argentina, pero está promovido por la OMS, que es ergonovina más oxitocina juntas, y después tenemos el misoprostol, que es un gran uterotónico, o sea, el misoprostol no solo se usa para el aborto, se usa para la hemorragia postparto y se usa para la inducción al parto. Recuerden, es una droga noblísima, noble, muy noble, que hay que aprender a usarla y usarla porque es súper noble. El misoprostol, cuando estamos en el contexto de una hemorragia severa, y no tenemos una buena retracción uterina y estamos haciendo masaje uterino y estamos haciendo la compresión, la doble compresión uterina, que ahora la van a ver, estamos haciendo las maniobras que corresponden, usar misoprostol por vía rectal en dosis de 800 miligramos, entre 400 y 800 miligramos, es una gran ayuda. Y después tenemos el carbetocin, que es una droga carísima y que se usa también para la hemorragia uterina, para la hemorragia posparto, pero básicamente cuando la hemorragia posparto no ha cedido con el uso de las otras medicaciones que van en mucho menos que la mitad. Las causas, esto ya lo habrán visto, porque además estuvieron viendo para ir a hacer viendo el PowerPoint de la doctora Bisutti. La primera causa es la atonía uterina, luego tenemos la retención de placenta, pero son las 4T que vimos. ¿Se acuerdan cuando vimos la hemorragia post-aborto? O sea, en la atención post-aborto de la hemorragia severa dijimos pensar en las causas, y dentro de las causas dijimos las 4T, ¿sí? ¿Qué eran? Atonía uterina, no, ¿por qué dije? Retención, no sé por qué las 4T, no me acuerdo ahora, pero bueno. Porque es tejidos, Doc. Tejidos, claro. Tejidos retenidos, algo así. Claro, era. La atonía, tono, tejidos, trastornos de la coagulación. Y trastorno de la coagulación. Sí, eso. ¿Sí? Bueno, acá tenemos muchos más, pero de todas maneras, igual para recordar, piensen las 4T, que ustedes se las recordaban y yo no. Pero yo tengo un problema con los nombres y con la edad que tengo también. Se llama amnesia nominal y sí, me ataca. De repente estoy ahí, digo, wow, no me acuerdo. Bueno, este es el algoritmo de manejo que tendrán que sabérselo al dedillo. Acá lo tenemos agrandado, no lo vamos a ver hoy, pero es muy importante que puedan seguirlo, porque lo bueno que tiene este algoritmo de manejo, que es el que está en la guía, que va siguiendo como lo que va sucediendo en el parto. Porque ¿qué pasa? Primero, ¿qué cosa pasa? Bueno, nació el bebé. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cuánto espero a que se produzca el alumbramiento? Tengo que esperar 30 minutos. ¿Se produjo el alumbramiento? Bueno, bárbaro, pero si no se produjo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, doy oxitocina, hago masaje uterino y hago la tracción controlada del cordón. Si no tengo respuesta en 30 minutos, considero que tengo una retención de placenta. Y ante una retención de placenta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es una extracción manual de placenta. Primero utilizamos un recurso que es colocar en el cordón umbilical, ¿sí? Colocar oxitocina en el cordón umbilical para ver, y si no tenemos respuesta, esperamos unos minutos, y si no tenemos, eso es instantáneo, si no tenemos respuesta, tenemos que hacer un alumbramiento manual de placenta. ¿Qué es un alumbramiento manual de placenta? Se hace bajo anestesia general porque es muy doloroso, y tomamos el cordón, ponemos nuestra mano
de canto, ¿sí? Y vamos desprendiendo por el plano de clivaje, ¿sí? Si no logramos desprender toda la placenta o no tenemos plano de clivaje, estamos pensando que tenemos un estímulo placentario y vamos derecho a una histerectomía. No quiero seguir todo esto, esto lo pueden seguir ustedes tranquilamente, porque esto nos va a llevar mucho tiempo, pero bueno, suponte, salió la placenta, ¿estaba íntegra? Sí, bárbaro. ¿No estaba íntegra? Bueno, retención de restos que vamos a un legrado, ¿sí? El útero no retrae, sí, todo bárbaro. No retrae, tenemos una atonía uterina y no voy a compatibilizar con la inversión uterina porque la inversión uterina la vemos. Ocurre. ¿Qué es la inversión uterina? Placenta pegada en el fondo y útero que se da vuelta como una media, ¿sí? Y queda todo lo que es endometrio y placenta hacia afuera, sobre nuestra mesa, donde deberíamos haber recibido la placenta, recibimos la placenta con el útero pegado. Nunca, nunca, nunca me pasó en toda mi vida. Esto es una iatrogenia médica. ¿Estamos? En iatrogenia médica, la paciente se choca por el dolor y lo que hay que hacer es instantáneamente con un puño reponer el útero a su lugar y a veces no se logra, pero esto se hace con anestesia general. Viene el anestesista corriendo y uno repone el útero en el interior. Algunos casos, hace poco vi uno, me contó un ex compañero de ustedes, ex estudiante de Comahue, que fue muy buen alumno, que es Gonzalo Soto, y ahora acaba de terminar la residencia en terapia intensiva, y me contó que el otro día ingresó una paciente con una inversión uterina. Nunca vi una yo. Nunca vi, no solo no me pasó a mí, no lo hice yo, sino que nunca vi uno. Bien, y lo próximo que tenemos entonces son los traumatismos, que son desgarros de cuello, básicamente, que se suturan por vía vaginal. Y después podemos tener una rotura uterina, que es una posibilidad cuando tenemos un parto vaginal post-cesáreo. Bien. Y acá tenemos todo el tratamiento de la atonía uterina, del cual no vamos a hablar. Vamos a hablar, pero en el ultra resumen que les voy a hacer en una sola diapo que teníamos. Pero básicamente el manejo inicial, recuerden siempre, también lo dijimos para el aborto, lo primero es proceder sin demora, proceder con todas las medidas juntas, no sé si se acuerdan, y pedir ayuda. ¿Y a quiénes hay que pedir ayuda? Hay que pedir ayuda a un tocoginecólogo, o sea que sean dos, o un médico general y un tocoginecólogo, 2 ginecólogos, a hemoterapia para ir diciéndole que venga a compatibilizar y agrupar a la paciente, el grupo de factor seguro lo tienen, y al anestesista que tiene que estar, porque fíjense que hay varias de las maniobras que deben hacerse con anestesista, ¿sí? Bien. Las medidas y todo no las voy a decir porque las vamos a ver todas juntas. Ustedes no sé si se acuerdan de eso, pero bueno, de nuevo, solicite ayuda, coloque vía, monitorice pulso, evalúe la causa y pida laboratorio. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas primarias que hay que hacer? Hay que hacer masaje uterino primero y luego la compresión bimanual del útero, que ahí tenemos un dibujito, y el uso de drogas oxitóxicas. Y la conformación del equipo. Acá tenemos la compresión bimanual del útero, o sea, la cara anterior del útero se comprime desde la vagina y desde el fondo uterino, y el fondo uterino y el cuerpo se comprimen desde afuera y se aprisiona entre las dos manos. Comprimo con una mano arriba y otra abajo. Después voy a hablar de las decisiones quirúrgicas, pero básicamente, ¿por qué no está? ¿Qué pasó? Este no es el que yo tenía, porque acá no están, acá no está el, disculpen, voy a dejar de compartir y lo voy a traer porque a mí me parece que una cosa son todas las cosas que tienen que pensar y hacer en todo ese proceso de alumbramiento, digamos, ¿no? Ese algoritmo, o sea, vamos a dividir en dos partes, digo, para ser más ordenada y porque si no, en dos partes. Está
todo lo que ustedes tienen que hacer con el alumbramiento, ¿sí? O sea, en el momento del alumbramiento, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, la tracción de cordón, la oxitocina, bien. Después, ¿cuánto espero para que alumbre sola? 30 minutos. ¿No alumbra sola? ¿Qué hago? Sigo haciendo la tracción, pongo oxitocina, no alumbra sola, pongo en el cordón. No alumbra sola, tengo una rotación de placenta. ¿Alumbra? Y la reviso y tengo un cotiledón. Voy a hacer un legrado porque sé que me quedó un cotiledón adentro. ¿Sí? Bien. Alumbro y sigue sangrando, el útero no retrae. Bueno, ahí tengo diagnóstico de atonía o de retención de resto, hago un raspado. Bueno, digo, voy siguiendo todos esos caminos. Pero si tengo la paciente chocada, ¿qué hago? Hago lo que hacíamos con el aborto. Discúlpenme que voy a buscar el que está editado. Porque hoy edité ese y pensé que lo había puesto, pensé que lo había guardado en el escritorio. Evidentemente no lo guardé en el escritorio. Pero podemos ir igual. Podemos ir igual a esa diapo que me interesa volver. La voy a ver acá. Catedrático 2022. Clases. Baile. Ahí voy, La voy a guardar en... Ya voy, Bien, vuelvo con ustedes. No, todavía no vuelvo con ustedes. Clase, ¿dónde estás? Hoy otra vez la perdí. Bueno, vuelvo a buscarla porque no la encuentro. ¿Por qué no la encuentro? Acá. Ahora sí. Ya estoy con ustedes, Perdón. Pero nada, quería ir a esa diapo porque la verdad que esa diapo me resulta como muy resumida y no quiero darles la lata, ¿no? Darle la lata es ser latosa y hablar demasiado. ¿Están viendo, no? ¿Están viendo, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿se acuerdan de esta? ¿Se acuerdan de esta diapo? Bueno, nada, primero, entonces, ¿viste qué dijimos? Primero está como un poco lo que hay que hacer apenas nace el recién nacido para evitar o disminuir la hemorragia postparto. Pero también está esto de que por ahí algo potencialmente se está convirtiendo en hemorragia postparto, entonces ahí está ese algoritmo que le dije que es el que está en la guía. Pero acá es cuando ya tenemos la paciente chocada. ¿Cómo nos damos cuenta que está chocada? Un poco porque ha perdido mucho, nosotros ya estamos alerta, tenemos algunos de esos parámetros visuales de que está perdiendo mucho o de que perdió mucho, y ¿qué hacemos? Le tomamos la tensión arterial y vemos con la tensión arterial y el pulso el índice de shock. ¿Se acuerdan? Para saber si la paciente está chocada o no está chocada. Esto está acá arriba. ¿Sí? Si el índice de shock nos da entre 1 y 1.2 es leve, si nos da ¿qué es? La división, ¿sí?
la división entre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Si esa división nos da entre 1 y 1.2 es leve, si nos dan 1.2 a 1.5 es severo, ¿sí? Moderado, y si nos da entre 1.5 o más, digamos, es grave. Entonces ahí, en ese caso, nosotros estamos, ahí estamos donde estamos pidiendo ayuda, porque va todo junto esto. Entonces, tenemos este primer momento donde pedimos ayuda y alertamos al laboratorio, a hemoterapia, a cirugía, sería quirófano, che, tengo una paciente chocada, ojo, déjenme un quirófano libre por lo menos por media hora, que ahí les voy a saber decir qué hacemos, porque todo esto, ¿cuánto tiene que pasar? Tiene que pasar en media hora. Tanto pedir ayuda como organizar el equipo, y se acuerdan, en el equipo teníamos a alguien que estaba en el útero, ¿sí? Entre las piernas de la paciente. Teníamos a alguien que estaba en la cabeza y teníamos a alguien que estaba ocupándose de los dos brazos, ¿sí? Y entonces ahí sobrevenía. Que estaba en el útero teníamos tono, trauma, tejido y trombina, ¿sí? Que es el que se estaba ocupando de las causas, que es el que estaba siguiendo ese algoritmo anterior, ¿sí? A veces ya lo sabe porque la mujer no se chocó antes, se chocó después. O sea, estaba todo bien, sale la placenta y el útero no retrae. Pero ahí ya pasó la primera parte de ese algoritmo, ¿se entiende? O sea, que ese algoritmo es más o menos para ver las causas, que sería cómo van apareciendo las causas. Pero recuerden, esto es todo imbricado. A los fines de la enseñanza y del orden para dar un examen, está bueno que lo estudien así, lo mismo que este algoritmo. Pero bueno, la verdad es que sucede todo junto. Entonces, en el segundo momento se organiza el equipo y en el tercer momento es donde vamos a resucitar y estabilizar. ¿Qué vamos a tener en cuenta? La vía aérea, la ventilación y la circulación. ¿Sí? Acá en la cabeza, ¿qué vamos a hacer con la vía aérea? La vamos a mantener permeable, o sea que vamos a mantener elevada la mandíbula, y vamos a poner oxígeno al 100% a 10 a 15 litros por hora con máscara, y mientras tanto el que está en la cabeza es el que se va a encargar de avisar a los 15 minutos que se vuelva, que el que está en los brazos vuelva a tomar la tensión arterial. Ya para esto puso las las vías gruesas, simultáneamente reponiendo en bolos volemia. ¿Estamos? Tenemos estos 30 minutos para evaluar. Voy a volver a la anterior. Y acá vamos a... ¿Están viendo, no? Sí. ¿Ven, no? Sí, profe. Bueno, vamos a volver a la anterior, vamos a pasar un poquito a, digamos, ¿cuál es el momento? Eso me lo van a decir ustedes que hicieron la práctica. ¿Cuál es el momento y para qué sirve la colocación de un balón intrauterino? ¿En qué circunstancia? La circunstancia más probable es cuando existe la atonía uterina, que es la primera causa. Entonces, tienen una atonía uterina. ¿Qué hicieron primero y cuándo llegan al balón? A ver, ¿quién me lo puede decir? Que me dijeron que habían estudiado mucho, que estuvieron bárbaros, que todos sabían el tema. Bueno. A ver, alguien que... Ya hubo masaje, se le dieron útero-retractores. Perfecto. La compresión. Exacto. O sea, masaje primero, compresión, o sea, va como todo junto. Masaje, no pasa nada, ponele oxitocina, reponele volumen, porque vas como haciendo todo junto, ¿no? Ponele oxitocina, reponele volumen, compresión. Hacen una compresión, unos 5 o 10 minutos, sueltan y el útero vuelve a ablandarse y vuelve a aparecer ese chorrito de sangre en la vulva, porque es un chorrito de sangre, pero un chorrito es una enorme cantidad de sangre, chicos. Bueno, y entonces ahí se decide colocar un balón intrauterino. ¿Cuándo se decide colocar un balón intrauterino? Cuando uno no tiene la posibilidad quirúrgica o para recuperar un poco a la paciente y llegar a la cirugía. O sea, es el último recurso antes de hacer una cirugía. ¿Qué cirugías? Básicamente, la primera cirugía que se intenta, si uno quiere
preservar ese útero, que uno quiere preservar la fertilidad de esa mujer, son los puntos de Bill-Lynch. Son los puntos de Bill-Lynch, son fáciles de realizar, cualquier persona que sabe hacer una cesárea lo puede hacer, digamos, o sea que, digamos, acá no necesitamos el cirujano oncológico, que yo dije que es la máxima categoría de cirujano que hay en ginecología, o sea, sí lo necesitamos para operar un acretismo, pero para hacer los puntos de Bill-Lynch, cualquiera de nosotros que sepa hacer una cesárea puede hacer los puntos de Bill-Lynch y puede con eso salvarle la vida a una paciente, Pero previo a eso tenemos la posibilidad de colocar el balón, y si colocando el balón la hemorragia cede, estaremos en condiciones con algo mucho menos traumático, salvarle la vida a la paciente. Y luego después tenemos las otras maniobras, pero requieren alta expertise en cirugía, que son la histerectomía, que es la que menos expertise requiere, porque además en el caso de la emergencia obstétrica se puede hacer una histerectomía no total, sino parcial, dejando el cuello uterino, que es mucho más fácil, porque lo único que hay que hacer es identificar a la vejiga, despegarla un poco y cortar de una, así como viene, cortar de una el fondo y el uterino, y ya ligar y cerrar ahí. Y eso es rapidísimo, ¿sí? Así que bueno, estas son las opciones quirúrgicas que tenemos. Y después tenemos la posibilidad de tener una hemorragia post-histerectomía, pero bueno, eso ya es demasiado. Un poquito de acretismo placentario, ¿por qué? Porque dijimos que es una patología emergente, que lo que sucede con el exceso de cesáreas y el aumento de la edad en que las mujeres tienen sus partos es que ha aumentado el número de acretismo placentario. Que el acretismo placentario, cuando la placenta abandona el útero, no lo abandona, lo toma, pero atraviesa las paredes del útero y además se implanta en órganos vecinos, que en general son el ligamento ancho o la vejiga. Pero ya no se puede hacer lo que se hacía, que ya no se puede extraer, porque uno lo extrae rompiendo la vejiga, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya no es posible extraerla porque no es fisiológico su invasión. Y acá vemos los números de cesáreas previas, posibilidades de tener un acretismo placentario en 3%, porque también existe el acretismo placentario en mujeres sin placentas previas, sin cesáreas previas, pero esto es bajísima la posibilidad de tenerlo. Y luego las histerectomías que ocurren. Con una cesárea, 11%, con 2 cesáreas, 40%. Chicos, 40%. 4 de cada 10 mujeres van a tener un acretismo placentario. 4 de cada 10 mujeres. Es tremendo, porque el acretismo placentario a mí me cierra a muerte. O sea, yo viví 4 muertes de 4 mujeres que estaban vivas y sanas el día anterior, y al día siguiente estaban muertas. O sea, ¿viste cuando vos decís, no, ay, Dios mío, esto es tremendo? Bueno, nada, no quiero exagerar, pero la verdad es que es tremendo. O sea, 4 de cada 10 van a tener un acretismo. Ahora ya no, la mortalidad no es tan alta porque ya se la encara antes, se hace el diagnóstico precoz, se la encara antes, pero 40% que van a tener una patología con riesgo de muerte, no es joda, ¿viste? 57%, 57 histerectomías. Bueno. Y acá, bueno, sube, con más cesáreas va subiendo y ya después más o menos se estanca. Doc, una consulta. No importa qué tipo de placenta acreta sea, si es acreta, percreta, ¿siempre se hace histerectomía? Es que las placentas, cuando es acreta, no la vas a poder despegar. Bien. ¿Sí? O sea, en general, si esa mujer desea conservar su fertilidad, se trata de conservar su fertilidad. Pero eso lo decide el cirujano de cirugía. Bueno, voy a tratar pero en general lo que conviene, porque ahí disminuís toda la posibilidad de sangrado, de complicaciones, de todo.
porque meterte a sacar la placenta ligando vasito por vasito es una tarea ímproba. En cambio es distinto cuando vos ya la ves que está pércreta, está invadiendo la vejiga, solamente quedan los vasos que invaden la vejiga para poder despegarla y sacar el útero. Y es muy complicado. Bueno, acá está un poco la charla sobre el aumento de la cesárea combinado con el aumento de las edades de los embarazos ha producido un cambio en la frecuencia de la placenta previa y la placenta previa ácreta. Bueno, se implanta sobre la cicatriz de la cesárea y eso constituye una placenta previa. Y después su grado de invasión del miometrio determina su acretismo, si es ácreta, pércreta, exacto. ¿Sí? El diagnóstico se sospecha por ecografía, por el antecedente cesárea, por la presencia de sangrado indoloro después de las 20 semanas, y si hay sospecha de acretismo en una placenta previa o anterior de inserción baja, los estudios para realizar son la ecografía común con escala de grises, el ecodoppler, el doppler codor, el tridimensional y la resonancia magnética. O sea, ahí ya recurrimos a los expertos en imágenes para que nos digan el grado de acretismo, y el grado de invasión que tiene y todo lo demás. La morbimortalidad es severísima. Los consensos contemplan los 6 elementos del cuidado para el nacimiento ante la sospecha de un acretismo. Un obstetra de experiencia es el jefe del equipo y debe planear y supervisar el equipo y los preparativos para el nacimiento. Un anestesista de experiencia debe planear y supervisar el equipo de anestesia, porque tiene que ser un anestesista además con experiencia transfusional y de cuadros sangrantes severos, ¿sí? Debe haber un mínimo de 6 unidades de sangre y productos derivados. Ojo, porque después de 1000 mililitros de sangre empezamos a perdemos los factores de coagulación y la paciente va a sangrar ahora, va a sangrar porque no le queda ya no va a sangrar solo por la atonía o por el acretismo, sino que va a sangrar porque no tiene factores de coagulación. Entonces, por eso es que hay que saber de medicina transfusional. Entonces se pasa plasma fresco y crioprecipitados, ¿sí? Tiene que existir alta complejidad en medicina transfusional y posibilidades de autotransfusión, que eso se planea antes. Si tenemos un acretismo placentario y la paciente no está anémica, se puede preparar varias unidades de sangre de autotransfusión, ¿sí? O sea que son más seguras. Y bueno, y se planea la cirugía con un equipo interdisciplinario entre los que puede haber un urólogo, un cirujano vascular, un hemodinamista y un radiólogo intervencionista. Pero el jefe del equipo es el cirujano oncólogo y el obstetra de experiencia. Porque cada uno de estos puede entrar o ser llamado para hacer una partecita, digamos, de esto. Y por supuesto, además de las 6 unidades de sangre, siempre tiene que haber una cama reservada en UTI. Estas pacientes casi siempre salen del quirófano y van a UTI. O sea, por eso es que a mí me exaspera pensar que 4 de cada 10 pueden llegar a pasar por esto. O sea, en que el embarazo se convierta en este tipo de experiencia para una mujer solo porque tiene más de 2 cesáreas. Porque hubo quien le resultó más fácil hacerle una cesárea que esperar el parto por vía vaginal. Bueno, esta es otra de las cosas que suelen hacerse cuando se sospecha la gravedad del acretismo, que el día anterior se cateterizan las uterinas o las hipogástricas, o directamente se pone un balón aórtico que se inflará en el momento de la hemorragia severa para que no haya irrigación en ese momento. Vuelta a contarles también que se hace la incisión alejada del sitio de la incisión de la placenta, se extrae el neonato por el fondo uterino, ¿sí? Y se comienza la histerectomía electiva sin extracción de la placenta. Esta es uno de los tratamientos cuando, por ejemplo, no contamos con un cirujano oncológico, pero igual el cirujano oncológico nos es sumamente útil cuando es pércreta y está invadiendo, ya salió del útero y está invadiendo la vejiga, porque ahí es cuando hay que ligar los vasos. Bueno, digo, el manejo del shock hipovolémico obstétrico es una patología obstétrica frecuente.
que requiere signos de alarma y manejo, o sea, es como, ya lo saben ustedes todo esto, pero es importante que sepan que es un fuerte que hay que tener cuando uno hace esta especialidad, y hay que tener en cuenta ante cualquier parto que pueda ocurrir esto. Por eso es que yo digo el parto en la casa si tenemos cómo trasladarla. Acá es el cuadro de la OPS de la gravedad del shock hipovolémico, ¿sí? Cuando evaluamos que el shock hipovolémico, cuando tenemos más de 110 de pulso y más de 90, y si hacen la división van a ver que les da la división entre pulso dividido tensión arterial sistólica. Y acá tenemos cuando está compensada, cuando ha perdido entre 500 y 1000 mililitros, cuando ha perdido entre 1000 y 1500, y el shock moderado cuando pierde entre más de 1500 y 2000, y acá el shock severo 2000 a 3000. Acá todavía no tenemos cambios en la tensión arterial porque está compensada. Acá tenemos una disminución leve de la sistólica, disminución marcada y disminución severa, y los síntomas que va a tener la paciente: palpitaciones, mareo y taquicardia, aún compensada. Después ya se va a sentir débil, va a estar sudorosa y fría y va a estar taquicárdica, ¿sí? Acá ya va a estar muy pálida, va a estar agitada a nivel de agitación psicomotriz, y va a estar oligúrica, y acá ya le va a faltar el aire y va a estar colapsada. Hay que ver un shock hipovolémico. Yo he visto cientos en mi vida, pero da miedo. ¡Ah, y acá estaba! Mira, hice toda una maniobra y él había puesto acá. Bueno. Vuelta al manejo específico, no lo vamos a decir, pero acá está un poco más desarrollado de lo que estaba en el otro PowerPoint, por eso se los voy a subir. ¿Sí? Acá es cuando hablamos un poquito de transfusión, ¿no? Cuando empieza, cuando los tratamientos digamos, el retraso en corregir la hipovolemia y los tratamientos con problemas de la coagulación y del control quirúrgico del sangrado son las principales causas de muerte materna por hemorragia. Entonces, el tema de sangre segura y compatible, no contaminada, es fundamental, pero bueno, hoy por hoy todos los bancos de sangre ofrecen sangre segura, ¿sí? O sea, por eso es importante que los bancos sean bancos, no que sea, le saqué a Pepito hace media hora y la estoy compatibilizando, no, ya tienen que tener algo de sangre preparada, tienen que tener para mandarte. Por eso es que eso de no te quedes solo, pero llama a hemoterapia, llama a quirófano, llama a la UTIP y llama a un compañero para que te ayude, para que sean 3 en el escenario, es muy importante. Uno de los datos importantes, que ya se los dije, es que cuando una paciente pierde más de 1000 mililitros de sangre, ya requiere reposición de factores de la coagulación. Y eso lo vamos a reponer con plasma fresco o con crioprecipitado de plaquetas. El crioprecipitado de plaquetas es algo que los bancos de sangre de alta complejidad ya tienen preparado. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico de acretismo, directamente se piden dadores para preparar el crioprecipitado, se piden dadores para tener glóbulos rojos desplasmatizados y se piden dadores para tener crioprecipitado. Y además a la familia se le dice que es posible que a los que no le hayan sacado le pidamos que donen en el momento para tener plasma fresco, ¿sí? Bueno, cuando se pone la transfusión se hacen controles cada 15 minutos para ver cómo reacciona la transfusión, y después viene el hemoterapista y le hace un control cada 4 horas. Bueno, ya estoy cansada. Pero bueno, una de las cosas que más frecuente me llevé el vaso de agua, eso es lo que me tiene. Estoy sedienta además. Bueno, la otra cosa que dije que íbamos a ver, pero básicamente más que nada para hacer hincapié en la primera hora y en cómo tiene que actuar en ese momento, cuáles son las posibles causas de sepsis obstétrica y ginecológica, la corioamionitis, que ya la vamos a ver cuando veamos ruptura prematura de membranas, que esa clase me toca a mí también, cuando tenemos
una endometritis o una endomiometritis, tenemos alta chance de tener una sepsis. Por eso es que tenemos que estar bien atentos a qué. ¿Qué dijimos en el posaborto? A eso que se llama inestabilidad hemodinámica y que se da con la hipotensión y la taquicardia como si fuera una hipovolemia. Si nosotros tenemos una paciente con hipotensión, taquicardia y algún efecto sobre el sensorio que puede estar o no, ya tenemos que sospechar una sepsis, y esa es la primera hora. Porque, o sea, no aprovechar la primera hora nos lleva a una alta mortalidad por sepsis. La infección del sitio quirúrgico postcesárea, las infecciones urinarias en el puerperio, las mastitis, los abscesos mamarios, la tromboflebitis pelviana, chicos, que tenemos un lecho y una posibilidad de tromboembolismo, una posibilidad de trombosis enorme en el puerperio. Digamos, una mujer normal tiene la posibilidad bajísima de tener una trombosis venosa profunda. Una mujer que toma un ovulatorio sube su posibilidad, pero todavía no es tan alta como la tiene una embarazada, y ninguna es tan alta como se tiene en el puerperio. Entonces acá tenemos también una posibilidad de, además, tener una tromboflebitis. No voy a hablar de eso, pero bueno, la tromboflebitis es un diagnóstico de sospecha cuando tenemos una endometritis, ¿sí? Cuando tenemos una endometritis que no responde al tratamiento antibiótico común y no tenemos otro foco ni pulmonar, ni digestivo, ni urinario, ni mamario, ¿sí? Que son los focos más frecuentes, y sigue con fiebre todos los días. Sobre todo cuando hace picos febriles, está bien todo el día y hace picos febriles, ahí sospechamos la tromboflebitis pelviana. Tenemos bajas chances de llegar a un diagnóstico de certeza, entonces se hace lo que se llama prueba terapéutica, que es anticoagularla, además de darle antibiótico. Con la prueba terapéutica se confirma si responde a la anticoagulación, yugulando la fiebre, respondiendo al antibiótico, ahí se hace el diagnóstico de una trombosis, un diagnóstico de descarte. Bueno, abscesos pélvicos, biosalpingit, infecciones respiratorias. Bien, ya sabemos cómo se hace el diagnóstico porque lo vimos para aborto, y fíjense que el 36% de las muertes maternas, en donde se incluye la sepsis post-aborto, son debidas a sepsis. Y el caso de la hora oro. ¿Qué es la hora de oro? La hora de oro es poder sospechar una sepsis ante una estabilidad hemodinámica con un cuadro infeccioso, un foco infeccioso presente o probable, ¿sí? O sea, tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y tenemos un foco, entonces ya ahí estamos ante una sepsis, y en esa primera hora, ¿qué tenemos que hacer? Un entrenamiento terapéutico que nos permita mejorar la respuesta. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y ruido. Requiere entonces un ordenamiento asistencial, ¿sí? La sepsis, fíjense lo que dice acá, mata más gente que SIDA que los cánceres de mama y próstata juntos. Cada hora mueren alrededor de 1.000 personas por sepsis alrededor del mundo. Si se diagnostica en la primera hora, luego de su presentación, la sepsis tiene un 80% de supervivencia. Si se diagnostica después de la sexta hora, la paciente solo tiene 30% de posibilidad de sobrevivir. Es por esto que hay que darle importancia a los síntomas precoces, y recuerden que entonces siempre en la situación obstétrica, tanto inicial como final, digo, tanto en la embarazada con pocas semanas de embarazo como en la embarazada al término, la posibilidad de tener una sepsis es alta, entonces la sospecha tiene que ser alta en ustedes. ¿Sí? Entonces, esto dice, las sepsis deben ser reconocidos tanto por el público como los agentes de salud, y eso permite comenzar el tratamiento dentro de la primera hora. Y el riesgo de muerte disminuye a la mitad. ¿Cuál sería el ordenamiento terapéutico? Debe reponerse líquidos endovenosos, expandir buscando aumentar la tensión arterial sistólica, y si no se normaliza, iniciar
un aumento de la tensión arterial con dopamina, ¿sí? Pero básicamente el primer ordenamiento terapéutico deviene de ante la sospecha, en la primera hora tomar 2 muestras de hemocultivo e inmediatamente dar antibiótico-terapia, ¿sí? Empírica, que la infección gineco-obstétrica será siempre cubriendo flora polimicrobiana, incluyendo bacterias anaerobias, sobre todo bacilos gram negativos anaeróbicos como el bacteroide. O sea que el tratamiento acá de elección en una posible sepsis puerperal es clindagenta de entrada, salvo que tenga daño renal, entonces van a darle algún otro medicamento, entonces ahí ya le tendrían que dar, por ejemplo, ciprofloxacin, perdón, no. Ceftriaxona metronidazol, por ejemplo, una cosa así. Pero bueno, en principio clindagenta es adecuado después de las 2 tomas de hemocultivo. Simultáneamente, ¿qué van a hacer? Reponer la volemia, y si después de 30 minutos no se logra subir la tensión arterial sistólica, el próximo paso es dar, iniciar dopamina o noradrenalina para dar inotrópicos, digamos, y ahí ya consultar con el terapista. Pero hay que hacer todas estas medidas antes de hablar con UTI. Y acá tenemos, ya lo habíamos dicho, no lo vamos a repetir porque estoy recontra cansada y tal vez ustedes están recontra aburridos. Entonces, ¿para qué lo vamos a repetir? Bueno. Sí, si hay preguntas, estoy dispuesta, ¿eh? Si hay preguntas o comentarios, qué sé yo, no sé. Nos queda como emergencia obstétrica, pero lo vamos a ver cuando se vea hipertensión en el embarazo, nos queda como emergencia obstétrica la emergencia hipertensiva y la eclampsia, ¿no? O sea, cómo reaccionar ante esos cuadros y cómo tratarlos. ¿Mm? Bueno, si nadie quiere decir nada, nos vamos todos. Es mucho por hoy. Fue muy extenso. Gracias, sí, se extendió demasiado. Bueno, un beso y nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, gracias.